Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. No tienen que responderla ni nada. ¿Alguna vez han visto a alguien gastar dinero que no tiene, pedir prestado para cubrir esas deudas y terminar en una situación peor que al inicio? Tal vez lo han visto en casa, entre los amigos o incluso en algún programa de la televisión. Pues bien, jóvenes, algo muy parecido le pasó a México en los años 70. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. El tema de nuestro video es el siguiente. Los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976 y de José López Portillo de 1976 a 1982. Vamos a conocer qué decisiones tomaron, qué consecuencias tuvieron para el país y sobre todo, qué lecciones podemos aprender de esa etapa de nuestra historia. Para entender estos dos gobiernos, primero necesitamos situarnos en el momento histórico. México llegaba a la década de los 70, cargando una herida muy dolorosa, la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno ordenó reprimir violentamente una manifestación estudiantil en la Ciudad de México, dejando un número significativo de muertos y cientos de detenidos. Esa herida no había cerrado. La sociedad mexicana, especialmente los jóvenes, los obreros y los campesinos, estaba indignada, desconfiada y exigiendo respuestas. Fue en ese ambiente de tensión que Luis Echeverría asumió la presidencia en 1970. Piénsenlo así. Imaginen que en la escuela ocurre una injusticia grave y las autoridades no solo no la reconocen, sino que además la ignoran. ¿Creen que los estudiantes se quedarían callados? Por supuesto que no, pues eso mismo vivía México, una sociedad que exigía justicia y un gobierno que todavía no sabía cómo responder a esa exigencia. Luis Echeverría llegó al poder con promesas de apertura y reconciliación. Sin embargo, muy pronto sus acciones demostraron que el camino que eligió fue muy diferente. En el ámbito político, lejos de dialogar con quienes protestaban, el gobierno respondió con represión. El episodio más doloroso de su mandato fue el llamado Halconazo, ocurrido el 10 de junio de 1971. Ese día, un grupo paramilitar conocido como los Halcones atacó violentamente a estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional que marchaban en la Ciudad de México. El saldo fue de alrededor de 100 estudiantes muertos. Esto ocurrió apenas unos meses después de que Echeverría había prometido diálogo y apertura democrática. Les pregunto, jóvenes, ¿pueden imaginarse la traición que sintió la sociedad mexicana al ver que un gobierno que prometía cambio respondía con violencia? Esa contradicción marcó profundamente a toda una generación. Y no fue un hecho aislado. Durante todo su gobierno, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas que se oponían al régimen se convirtieron en prácticas habituales. A este periodo oscuro se le conoce como la Guerra Sucia, una represión sistemática contra campesinos, obreros, estudiantes y grupos religiosos que alzaban la voz. En el ambiente económico, la situación fue igualmente grave, aunque por razones distintas. El gobierno de Echeverría tomó una decisión que, en apariencia, parecía una solución, pero que en realidad abrió una crisis mucho mayor.
decidió gastar más dinero del que el país producía e imprimir más billetes para cubrir ese déficit. Aquí les pongo un ejemplo sencillo. Imaginen que en su casa cada semana entran 1,000 pesos, pero sus padres deciden gastar 2,000. Al principio parece que funciona, porque empiezan a pedir dinero prestado. Pero llega un momento en que las deudas se acumulan tanto que ya no pueden pagarlas. Y encima los intereses siguen creciendo. Eso exactamente fue lo que le pasó a México. El resultado directo de esa decisión fue una inflación aguda. Los precios de todos los productos y servicios comenzaron a subir aceleradamente, mientras que el valor del peso mexicano caía. Las familias mexicanas veían cómo su dinero cada vez les alcanzaba para menos. Ante la imposibilidad de sostenerse solo, el país tuvo que recurrir al endeudamiento internacional, incrementando de manera significativa la deuda externa. Al finalizar el sexenio de Echeverría, México tenía una economía debilitada, una sociedad descontenta y una deuda que pesaría sobre los hombros del país por décadas. En 1976, José López Portillo llegó a la presidencia y, al menos al principio, parecía que la suerte de México había cambiado. ¿Por qué? Que durante su gobierno se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. La extracción de hidrocarburos se multiplicó 15 veces. De repente, México tenía en sus manos una fuente de riqueza extraordinaria. El ambiente era tan optimista que el propio presidente López Portillo declaró públicamente ante millones de mexicanos que a su gobierno le correspondería administrar la abundancia. El Producto Interno Bruto, que es el indicador que mide cuánto produce y genera un país, llegó a crecer un 8% anual. Era un número impresionante. Pero aquí les hago otra pregunta para que reflexionen. ¿Qué pasa cuando alguien de repente tiene mucho dinero y empieza a gastar sin pensar en el futuro? ¿Lo han visto? Tal vez conocen la historia de alguien que ganó un premio o recibió una herencia y en poco tiempo lo gastó todo sin planear. Eso, a gran escala, fue lo que ocurrió con México y el petróleo. El auge petrolero generó un falso sentido de seguridad. Convencido de que las ganancias del petróleo pagarían todo, el gobierno de López Portillo se endeudó aún más con el extranjero, apostando a que el precio del crudo se mantendría alto para siempre. Fue una apuesta muy arriesgada y México la perdió. En el ámbito cultural, López Portillo intentó suprimir el Instituto Nacional de Bellas Artes para crear un fondo cultural manejado a su discreción. La oposición de artistas intelectuales y la sociedad fue tan fuerte que no pudo lograrlo. Se conformó con crear el Fondo Nacional para las Actividades Sociales, conocido como FONAPAS, cuya dirección quedó en manos de Carmen Romano, su propia esposa. En lo político, su gobierno sí realizó una apertura importante. Se estableció un sistema de representación proporcional que permitió a los partidos de izquierda participar en el sistema electoral. Así entraron al escenario político el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano y el Partido Comunista de México. También se creó la Coordinación General de la Campaña contra los Estupefacientes, aunque, paradójicamente, los homicidios relacionados con el narcotráfico aumentaron durante ese mismo periodo.
El colapso. Jóvenes, llegó con una brutalidad que nadie esperaba. Un año antes de que terminara su gobierno, el precio internacional del petróleo se desplomó. De un momento a otro, los ingresos que sostenían toda la economía del país desaparecieron. Los intereses de la deuda externa se volvieron impagables. Los inversionistas extranjeros perdieron la confianza y comenzaron a sacar su dinero del país, propiciando la quiebra de la economía nacional. La inflación, que ya venía arrastrándose desde el gobierno anterior, llegó al 100%. Eso significa algo muy concreto en la vida cotidiana. Si a principios de ese año un kilo de tortilla costaba 10 pesos, al terminar el año costaba 20. Si la colegiatura de una escuela era de 500 pesos, al final del año era de 1000. El dinero que tenían las familias mexicanas simplemente dejó de alcanzar. En un intento desesperado por recuperar la confianza de la población y del sector industrial, López Portillo tomó una decisión drástica. Nacionalizó la banca, es decir, el gobierno tomó el control de todos los bancos privados del país. Sin embargo, la medida llegó demasiado tarde y tuvo resultados prácticamente nulos. El daño económico ya era profundo e irreversible. Muy bien, jóvenes. Antes de cerrar, hagamos un repaso de los puntos más importantes. Durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, México vivió una de las etapas más complejas y dolorosas de su historia reciente. Por un lado, la represión política del Halconazo y la Guerra Sucia dejaron cicatrices profundas en la sociedad mexicana. Por otro lado, decisiones económicas irresponsables, como el gasto excesivo, la impresión descontrolada de dinero y el endeudamiento externo sin previsión, llevaron al país a una crisis de la que tardó décadas en recuperarse. El boom petrolero del gobierno de López Portillo es una lección especialmente valiosa. La riqueza mal administrada, sin planeación y sin visión a futuro, puede convertirse en una trampa. México apostó todo a un solo recurso, el petróleo, y cuando ese recurso falló, el país cayó. ¿Qué tiene que ver estos eventos con sus vidas? Mucho más de lo que imaginan. La inflación que vivieron sus abuelos, el peso de la deuda externa que México ha cargado durante décadas, la desconfianza en las instituciones políticas, todo eso tiene raíces en estos años que estudiamos hoy. Por eso, jóvenes, la historia se estudia para entender de dónde venimos, para identificar los errores que no debemos repetir y para formarnos como ciudadanos críticos, conscientes y responsables. Ustedes son la generación que va a tomar decisiones importantes para este país en los próximos años. Conozcan su historia, analícenla, cuestiónenla y aprendan de ella. Como reflexión les dejo esta idea. Un pueblo que conoce su historia tiene el poder de construir un futuro diferente. Y ese futuro, en buena medida, está en manos de ustedes. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Eso es todo por este video. Recuerden, denle like, dejen un comentario, comenten y compartan. No olviden suscribirse al canal. Eso es todo por este video. Que tengan un excelente día.